¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando. Ya hoy es 2 de septiembre del 2022 e iniciamos nuevo tema. Trabajaremos ahora con el tema de fluidos. ¿Estamos? Vean que es el último tema de esta segunda unidad para ya realizar nuestra segunda prueba parcial, pues tentativamente el 22 de septiembre. Muy bien, entonces iniciamos con fluidos y trabajaremos con las propiedades. Entonces la clase de hoy consiste en que pues, vamos a introducirnos a la idea de lo que es un fluido y cómo es su comportamiento. Veremos, hagamos un resumen de lo que hemos trabajado. Aprendimos ya lo que es un cuerpo rígido. Vimos que ya en la aplicación de una fuerza o como un objeto rota es importante, es decir, la ubicación de dónde están las masas es importante. Aprendimos que los objetos no son rígidos y pueden deformarse bajo la acción de ciertas fuerzas, como la fuerza de corte. E iremos un poquito más allá. Trabajemos ahora con otros elementos que se deforman continuamente, como son los fluidos. Están en constante movimiento, sí, a pesar de tener un recipiente de fluido, nosotros tenemos la seguridad de que este se puede mover, se deforma constantemente. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se manejan esos efectos o qué efectos generan estos en otros? Eso es lo que vamos a intentar explicar aquí de una manera general. No vamos a entrar a muchos elementos específicos. Muy bien, vamos entonces a empezar con fluidos y sus propiedades. Y trabajaremos inicialmente, perdonen aquí, con la definición de un fluido. Bueno, ¿qué es un fluido? Bueno, un fluido es un estado de la materia. ¿Sí? Un estado de la materia. Recuérdense que los elementos principales con los que generalmente interactuamos pues son el sólido y lo vamos a clasificar ahora como fluido. Entonces tenemos que la materia puede estar, desde acuerdo a como nosotros lo vemos a nuestro alrededor, puede estar en sólido o en fluido. ¿Sí? Ya no vamos a salir, estamos hablando de lo básico, ¿no? Y dentro de fluido, pues podemos encontrar los líquidos y los gases. Para todo esto de gases, pues ahí existe una gran teoría, que es la teoría cinética, que la ley de los gases y todo lo demás. Y nosotros nos enfocaremos principalmente ahora en los líquidos. Bueno, si entonces los líquidos y los gases son fluidos, ¿cómo diferenciamos un líquido de un gas? Pues lo vamos a diferenciar de esta manera. Supónganse que nosotros intentamos clasificar un fluido. Imaginemos que tenemos aquí un recipiente. ¿Estamos? En el que le colocamos un pistón o un émbolo. Hagan de cuenta que es como que fuera lo de una jeringa, ¿no? Espero que hayan visto las jeringas, que son pues esos instrumentos que nos sirven para inyectar. Imaginemos que esto es el émbolo, esa parte de hule que tiene la jeringa, y aquí adentro nosotros colocamos un fluido. ¿Qué tipo de fluidos? Pues no lo conocemos. A este émbolo, de tal manera que aquí es imposible que pueda escapar el fluido de los dos lados, nosotros le aplicamos una fuerza F. ¿Estamos? Esa es una fuerza F. Y vamos a intentar describir cómo es la compresión del fluido. Vamos a ver qué tanto se puede deformar. Entonces, si nosotros vemos que este cambio de volumen dentro del recipiente es un valor que tiende a cero, o sea, es un valor muy pequeño, no es cero, por supuesto que no es cero, no puede haber cero, pero es un valor muy, muy cercano a cero, entonces nosotros clasificaremos esto como un líquido. Mientras que si consideramos su cambio de volumen, es decir, es un elemento que podría, pues estamos hablando del 10%, del 20% de su deformación, es decir, el cambio de volumen es considerable, entonces estamos hablando de un gas. Los gases, recuérdense que los gases son
aquel estado de la materia en que las partículas están más dispersas entre sí, de tal manera, es decir, hay más espacio entre cada partícula. De tal manera que cuando nosotros lo comprimimos, pues podemos lograr que esas partículas se junten. Entonces estamos hablando de que su cambio de volumen es considerable. Mientras que en líquido, pues sus partículas están juntas, ¿sí? Pero tienen cierta elasticidad al poderse mover, ¿no? Una contra la otra. Por lo tanto, pues no hay mucho espacio en el que nosotros podamos comprimirlo. Entonces, así vamos a diferenciar experimentalmente los fluidos clasificando los líquidos o los gases dependiendo de su compresibilidad. ¿Estamos? Es decir, la capacidad para poderse comprimir. Entonces, un fluido es eso. Es un estado de la materia que tiene la capacidad de fluir. Agregamos aquí otro elemento. ¿Estamos? Tiene la capacidad de fluir. Vamos a llamar entonces a eso a un fluido. ¿Estamos? Entonces los líquidos, los gases son fluidos y principalmente nos vamos a enfocar en los elementos con los que podemos trabajar en los líquidos. ¿Estamos? Un elemento importante dentro de los fluidos, que ustedes ya trabajaron en algún curso como química, por ejemplo, es la densidad. La densidad es aquella propiedad de cualquier de la materia, en principal también en los fluidos, que relaciona la cantidad de masa que tiene un objeto y el volumen que ocupa. ¿Estamos? La densidad es esa cantidad de masa que tiene un objeto en relación al volumen que ocupa. Por ejemplo, ¿han visto ustedes que cuando compran un artículo electrónico, generalmente una televisión, una bocina o cosas por el estilo, algunas vienen en caja y dentro de él pues viene lo que conocemos nosotros como Duroport o el poliestireno, ¿verdad? O como lo conocen en algunos otros países, ¿no? Unicel que le dicen. Estos materiales pues son muy grandes, ¿verdad? A veces, dependiendo de lo que compremos, y son muy livianos. Estamos hablando de ahí de un objeto que tiene poca densidad. ¿Por qué? Porque tiene muy poca masa, vean que su masa es muy poca, pero su volumen es muy grande, ¿verdad? Cuando una cantidad está en el denominador es muy grande, entonces hace que la cantidad final sea muy pequeña. Y cuando cuando el valor del numerador es muy pequeño, pues hacen también que el resultado sea pequeño. Entonces estamos hablando de que tenemos un material muy poco denso. Poca masa, mucho volumen. A eso hablamos muy denso. Por el contrario, pues no sé si han visto algunas piezas mecánicas de vehículos o algún tipo de algo así electromotriz o automotriz. Generalmente son piezas muy pesadas, a pesar de ser muy pequeñas. Estamos hablando de objetos muy densos, porque tienen una masa muy grande y ocupan un volumen pequeño. Entonces hablamos de objetos que son muy densos. La densidad de esos objetos es muy amplia. Entonces la densidad me ayuda a comprender eso. Si yo sé que hay un objeto que tiene muy poca densidad, yo sé que va a ocupar mucho volumen para poca masa. Por el contrario, si tengo un objeto que tiene mucha densidad, pues esperaría que tenga mucha masa en muy poco espacio. Hablamos entonces de eso de la densidad. La densidad es la capacidad, la cantidad de masa y volumen. Las unidades que generalmente trabajamos, como estamos hablando en el sistema internacional, la masa está en kilogramos y el volumen está en metros cúbicos. Entonces nuestra unidad principal de medida va a ser kilogramos sobre metro cúbico, pero puede existir cualquier tipo de unidad que relacione masa y volumen. Masa y volumen. Principalmente esto se representa en el sistema internacional, kilogramo y metro cúbico. Porque en el sistema inglés, generalmente la unidad de masa es el slug. Sin embargo, pues las cantidades de slug sobre pie cúbico no son muy útiles, no son muy utilizadas. ¿Qué pasa entonces si quiero trabajar en el sistema inglés? Pues si quiero trabajar en el sistema inglés, aparece otro tipo de densidad que se conoce como peso específico. El peso específico, que se representa con la letra gamma, que es una letra griega, relaciona no la masa, sino el peso de un objeto. Peso dividido volumen. El peso es la cantidad de materia que se ve afectada por una aceleración, ¿verdad? De tal manera que yo podría escribir esto, pues que el peso no es nada más que la masa por la gravedad dividido el volumen.
Pero de acuerdo a lo que yo vi aquí arriba, pues la masa y el volumen se conocen como densidad y por lo tanto esto podría escribirse como densidad multiplicado por gravedad. De tal manera entonces que la unidad de medida del peso específico sería la unidad de peso dividido el volumen o la unidad de densidad multiplicado por la gravedad. Cualquiera de las dos me llevan exactamente a la misma unidad. En el sistema internacional es el newton, porque es peso sobre metro cúbico. Y aquí sí que se utiliza para el sistema inglés, porque esto sería libra sobre pie cúbico. ¿Estamos? Debido a que en el sistema inglés pues no se utiliza mucho la masa, sino más se representa todo en peso dado en libras. Por lo tanto, pues es más útil el peso específico. Me dan la cantidad de peso entonces que ocupa cierto volumen y no me dan la cantidad de masa que ocupa cierto volumen, como nosotros preferimos trabajar con la densidad, porque tenemos la unidad de kilogramo. Pero existe una unidad que es generalmente es útil independientemente del sistema de medida que estemos utilizando. Y esta unidad se conoce como densidad relativa. La densidad relativa, como su nombre lo dice, es una densidad medida respecto a algo. La densidad relativa se calcula como la densidad de un objeto, en nuestro caso pues la densidad de un fluido, porque vamos principalmente a trabajar con fluidos, dividido la densidad del agua. ¿Estamos? Aunque si nosotros multiplicamos cantidades idénticas en el numerador y en el denominador, recuérdense que la fracción no sea afectada. Entonces, por ejemplo, si yo agrego aquí la gravedad y agrego aquí la gravedad, esto, densidad por gravedad, recuérdense que es peso específico, y aquí sería el peso específico del agua. Entonces, la densidad relativa de un objeto me da exactamente el mismo valor independientemente de la unidad que estemos manejando, porque lo estamos dividiendo entre un dato común en esa unidad de medida. Por ejemplo, si yo sé que la densidad de algo es, imagínense, 8000 kilogramos metro cúbico, voy a dividir este dato entre la densidad del agua en el sistema internacional y puedo entonces ya convertirlo fácilmente a un peso específico, por ejemplo, en el sistema inglés, dado de que la densidad relativa es relativa a algo conocido. En el sistema inglés, en el sistema internacional vamos a trabajar que la densidad del agua tiene un valor aproximado de 1000 kilogramos metro cúbico, bajo ciertas condiciones ideales. Por supuesto, esto varía dependiendo del tipo de agua, de dónde se obtiene y todo lo demás. Mientras que en el sistema inglés trabajaremos que el peso específico del agua, ¿sí? Porque se trabaja con peso específico, es de 62.5 libras sobre pie cúbico. Estamos datos que nos van a ser útiles. Estamos dependiendo de la unidad de medida en que estemos trabajando algún problema. Si el problema, recuérdense, me da datos en el sistema inglés, yo debo trabajar en el sistema inglés y dar mi respuesta en el sistema inglés. Si un problema me da datos en el sistema internacional, pues entonces yo debo acoplarme a ese sistema y darlo de manera en el sistema internacional. ¿Esto por qué se los digo? Bueno, una aplicación de ingeniería, y disculpen nuevamente que me enfoque en ingeniería civil, pero es mi campo, ¿verdad? Es mi rama de estudio. Por ejemplo, aquí en Guatemala, las unidades de medidas no están estandarizadas. Y principalmente, pues cuando ustedes van a comprar algo, se dan cuenta que compran, por ejemplo, la carne o algunas verduras la compran cuando es por peso, por libra. Algunos también frutas o vegetales las se compran por docenas, ¿verdad? Nosotros tenemos metros, ¿verdad? Para medir utilizando centímetros o reglas para medir en centímetros, pero resulta que, por ejemplo, las tablas nos las venden en pulgadas y en pies, ¿verdad? Compramos hierro para construir y nos lo venden en diámetros en octavos de pulgada. Vamos a ver un terreno y nos dicen que tiene cierta cantidad de cuerdas, ¿verdad? Caballerías, hectáreas. Una vez en algún trabajo que realicé, pues conocí que existe una unidad de medida que se llama pante. Un pante. Me hablaban, mire, yo quiero que aquí mida un pante.
Yo quiero que esto sea un pedazo. Ellos tenían específicamente, sabían lo que era un pedazo y lo que era para ellos un pante. No recuerdo muy bien. Un pante, esa vez creo que me hablaban de un cuarto de cuerda. Y un pedazo me hablaban de la mitad de una cuerda. Y una cuerda es el resultado de una multiplicación de 20.90 por 20.90 metros. Tenemos entonces unidades de medida y muchas veces nos tenemos que acoplar. Algunas longitudes de medida para terrenos se da en varas. Entonces las unidades de medida son varias y tenemos que acoplarnos a la unidad de medida en la que estemos trabajando. Ahí estamos. Fin de del contexto, de la contextualización. Muy bien. Entonces vean que tenemos pues, que los objetos pueden tener una densidad, pueden tener un peso específico y pueden ser representados también como una densidad relativa si nosotros medimos esa densidad respecto a la densidad del agua. ¿Estamos? Por ejemplo, volvemos al caso en el que les decía que tenía un objeto que tenía una densidad de 8.000 kilogramos metro cúbico. Si yo divido eso entre 1.000, pues me da 8. O sea que ese objeto tiene 8 veces la densidad del agua. ¿Estamos? Y notemos que como estamos dividiendo dos cantidades que tienen la misma unidad de medida, entonces la densidad relativa es adimensional. Es simplemente un número entonces. ¿Estamos? Es adimensional. Hagamos un ejercicio para practicar estos temas de densidad. Pero antes del problema, del ejemplo, del ejercicio, se me olvidaba mostrarles algo. Aquí tengo una tabla que representa o que muestra las densidades de algunas sustancias comunes a temperatura estándar, es decir, a 0 grados Celsius y presión atmosférica, ¿verdad? A una atmósfera y a temperatura de 0 grados Celsius. Esto lo saqué de un libro, vean que pues, está mal traducido, ¿no? Tabla, substance, o sea, no está bien traducida, ¿no? Tenemos que la densidad del aire es de 1.29 kilogramos metro cúbico. El aire a 20 grados pues tiene una densidad de 1.20 metros cúbicos. El aluminio, el benceno, latón, cobre, alcohol etílico, agua pura, glicerina, oro, helio gaseoso. Vean que el oro tiene una densidad de 19.3 por 10 a la 3, 19.300 kilogramos metro cúbicos. Pues pesado, ¿no? Creo que es de los más pesados que existen por aquí. 19.3 por 10 a la 3 kilogramos en el metro cúbico. O sea, muchísimo, ¿no? Tenemos el hierro, vean, es muchísimo más pesado que el hierro. Plomo, mercurio, vean, el mercurio es pesado también, a pesar de que es líquido. Nitrógeno gaseoso, algunas maderas como el roble. Osmio, oxígeno gaseoso, pino, vean también otra madera, platino, agua de mar, plata, estaño y uranio. Algunos vean, el uranio también es bastante pesado, miren, 19.1, casi lo mismo que pesa el oro. Esta tabla, pues entonces yo sugeriría que puedan tenerla ustedes también ahí en su cuaderno para que en algún momento pues pueda ser útil, pues, que necesiten algún dato para algún problema o algo. Entonces ahora sí, pues vamos con nuestro problema número 1. Este problema dice así. Imagine que compra una pieza rectangular de metal, rectangular, de 5 por 15 por 30 milímetros y una masa de 0.0158 kilogramos. El vendedor le dice que es de oro. Para verificarlo, usted calcula la densidad media de la pieza. ¿Qué valor obtiene? ¿Fue una estafa? Un problema interesante y gracioso, ¿no? Miremos si nos estafaron o no. En este problema imaginativo, pues vamos a ver si imaginativamente nos estafaron o imaginativamente pues, nos vendieron algo bueno. El problema me dice que calcule la densidad y por supuesto, si la pieza es de oro, la voy a comparar con la densidad del oro para verificar que sí es oro. Entonces calculemos la densidad. Nosotros sabemos que la densidad pues, se calcula como la masa dividido el volumen. Para este caso la masa, el problema me dice que es de 0.0158 kilogramos, pero necesito el volumen. Afortunadamente, pues al ser cúbico, esto me quedaría en milímetros, vean, de 5 milímetros multiplicado por 15 milímetros multiplicado por 30 milímetros, ¿verdad? Hagamos este cálculo y veamos de cuánto es la densidad. Entonces, vamos a hacerla por acá. Me quedaría aquí un valor de 0.0158 dividido 5 por 10 a la menos 3 multiplicado por 15 por 10 a la menos 3
multiplicado por 30 por 10 a la menos 3. 5, 15 y 3. Ahí estamos. Esto me da un valor de, en fracción, ¿no? 7202.2 aproximadamente kilogramos sobre metro cúbico. Vean que hace un momento hablamos de la densidad del oro, ¿no? Esto me dio 7.022 por 10 a la 3. 7.02 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Pues vamos a compararlo con la densidad media del oro. Y la densidad media del oro es 19.3 por 10 a la 3. O sea, que esta pieza que me vendieron no es de oro, ¿verdad? Tendría que haber salido muy cercano a 19.000 más o menos. Resulta que al ser de 7.03, pues tal vez esperaríamos que fuera de hierro, pero no llega ni a la densidad del hierro, ¿verdad? O sea que tal vez es una mezcla entre cobre y hierro, quizás, ¿no? Bueno, entonces no puede ser cobre, ¿no? Porque la densidad del cobre es 8.92. Es de algún material que ni siquiera llega a ser hierro. Tal vez es plata, tal vez. ¿No tenemos aquí la densidad de la plata? Así tenemos, 10.5, nada que ver. Definitivamente, pues nos estafaron, ¿no? Entonces aquí afirmamos, fue una estafa. Y nos estafaron incluso en nuestra imaginación, ¿verdad? Hagamos un siguiente ejemplo. Este ejemplo 2 dice así. Un tubo cilíndrico hueco de cobre, vean que el problema me dice de qué es, ¿no? Mide 1.5 metros de longitud, tiene un diámetro exterior de 3.5 centímetros y un diámetro interior de 2.5 centímetros. ¿Cuánto pesa? Qué interesante pregunta, ¿no? ¿Cuánto pesa? Muy bien, yo sé que es de cobre, entonces vamos a ver cuánto es la densidad del cobre porque nos puede ser útil, ¿no? La densidad del cuprum, por eso es cobre. Y el problema me dice que la densidad del cobre es de 8.92 por 10 a la 3, o sea, 8.920 más o menos. Entonces pongamos aquí 8.920 por 10, no, es cierto. Kilogramos sobre metro cúbico. Ahí tenemos entonces el valor de la densidad del cobre. ¿Por qué quiero la densidad del cobre? Porque según las definiciones que acabamos de dar, la densidad se calcula como la masa dividido el volumen. Entonces, si yo quiero saber el peso, necesito conocer la masa. Por lo tanto, la masa sería la densidad multiplicada por el volumen. Y para este caso, la densidad, pues estaríamos hablando de 8.920 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por el volumen. ¿Y cómo calculo el volumen de ese tubo? Pues fácil, hacer un tubo, ¿verdad? Imaginémonos que es más o menos así. Imaginemos que es esto, el tubo, ¿no? Entonces voy a calcular el área de aquí y le voy a restar esta área para que me quede simplemente la circular y lo multiplico por la longitud. Entonces en este caso pues sería la longitud, que es de 1.5 metros, multiplicado por el área, que sería pi, multiplicado por el radio exterior. Bueno, los diámetros, ¿no? 3.5 centímetros y 2.5 centímetros. Entonces pongámosle en términos del área del diámetro. ¿Se recuerdan que aprendimos una fórmula? Que es pi cuartos del diámetro 3.5 centímetros al cuadrado menos 2.5 centímetros al cuadrado. Allí calculé, aquí con esto puedo calcular entonces el valor de la masa. Me quedaría aquí un valor de 8.920 multiplicado por 1.5 multiplicado por pi cuartos multiplicado por 3.5 por 10 a la menos 2, que es centímetros, ¿verdad? Menos 2.5 por 10 a la menos 2 centímetros. Todo esto al cuadrado. Y aquí me queda un valor, vean, sí, lo multiplico por 8.900, sí. De 6.3, más o menos, kilogramos. Al tener 6.3 kilogramos, entonces yo ya puedo calcular el peso, porque el peso sería entonces la masa multiplicado por la gravedad. De tal forma entonces que aquí me quedaría pues la masa, que es lo que acabo de calcular, 6.3 multiplicado por la gravedad, que es de 9.8, y eso tiene un valor entonces de 61.74 newtons. Y así he determinado entonces el valor de ese tubo de 3.5 centímetros de diámetro exterior y 2.5 centímetros de diámetro interior de una longitud de 1.5 metros. Así terminamos entonces pues nuestro
Segundo ejemplo. Otro elemento importante dentro de las propiedades de los fluidos es a lo que se le conoce como presión. Ya hablamos de eso. Y anteriormente, en la sesión anterior, definimos que la presión es aquella cantidad de fuerza que se aplica sobre un área exterior, ¿verdad? O sobre un área, un objeto que empuja algo. Con la cantidad de fuerza que le empuja y sobre la cantidad de superficie que le aplica, eso se mide mediante la presión. Recuérdense que la presión, pues dijimos que se mide en newtons sobre metros cuadrados, que es el área. Y a esta unidad, pues la llamamos pascal. Sin embargo, la presión se puede medir en muchas otras unidades de medida. Por ejemplo, se puede medir en atmósferas, ¿sí? Que es otra unidad de medida. Se puede medir en milímetros de mercurio, es decir, este milímetros de mercurio me estaría intentando definir pues la cantidad de fuerza que empujan sobre un área específica 60 milímetros de mercurio. A eso se refiere, ¿no? Imagínense 60 milímetros de mercurio empujando sobre un área, y eso sería la presión. Es una presión muy extraña. Otra presión que es muy utilizada para ingeniería, y otra vez perdonen que me aplique, pero esos son los conocimientos que tengo y lo que yo puedo compartirles. Una presión muy útil en ingeniería es a la que se le conoce como MCA. Los MCA son los metros columna de agua. Es muy parecido a esto, solo que en columna de agua. Es decir, la presión que definen, por ejemplo, cierta cantidad de metros de agua. Eso es obvio, me van a decir si eso lo pude haber definido por MCA. Sí, pero la presión de metros columna de agua se refiere a la cantidad de fuerza que harían una columna de agua de cierta cantidad de metros. Por ejemplo, un metro columna de agua pues sería la cantidad de fuerza con la que empujaría una columna de 1 metro de altura. Esto es muy útil, por ejemplo, en ciertos depósitos de agua. Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, para los inodoros, para las duchas o lavatrastos, muchas veces en sus dispositivos o en sus instrucciones me aparece una presión de funcionamiento, y generalmente aparece esto como, pues por ejemplo, 15 MCA. Se refiere a 15 metros columna de agua, es decir, que para poder funcionar esto debe tener una presión igual o más o menos de 15 metros columna de agua. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque si supónganse que tenemos nosotros una vivienda y queremos colocar pues de aquellos recipientes, ¿sí? De aquellos tinacos que conocemos, y queremos pues hacer funcionar, por ejemplo, una lavadora. Si en sus instrucciones me dice que la lavadora funciona con al menos 5 metros columna de agua, yo tengo que asegurarme de que la distancia entre el nivel del agua, pues suponemos siempre el inferior, a la lavadora sea al menos de 5 metros. ¿Para qué? Para asegurarnos de que esta altura de agua sea la suficiente para el funcionamiento, por ejemplo, de una lavadora, de un calentador de agua, por ejemplo, ¿verdad? Esto es muy útil, la medida de la presión. Pascales, también la medimos en el sistema inglés, en PSI, como ya vimos esa unidad de medida, ¿no? Pounds, square inch, libras sobre pulgada cuadrada. Y así tenemos bastantes unidades de medida. En el formulario que yo les compartí, en la tabla de conversiones, pues podemos encontrar medidas de presión. Atmósferas relacionado con pascales, PSI relacionado con pascales. Bueno, también tenemos el bar en pascales. Este bar es muy utilizado en química, ¿verdad? Aquí, pues creo que no hay ningún problema de los que yo recuerde que ya vayamos a hacer, que utilice la unidad de medida del bar. Bueno, entonces podemos utilizar los factores de conversión. Entonces la presión es la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie específica de área. ¿Estamos? Vamos con nuestro ejemplo número 3. El problema dice así. Un hombre grande se sienta en una silla de 4 patas, con sus pies levantados del piso. La masa combinada del hombre y la silla es de 95 kilogramos. Si las patas de la silla son circulares y tienen un radio de 0.5 centímetros en el fondo, ¿qué presión ejerce cada pata sobre el piso? Bueno, imaginemos entonces que tenemos aquí una silla.
Pues voy a intentar dibujar aquí lo que es una silla más o menos. Una silla muy básica, ¿no? Y dice que es un hombre grande. Pues no me dicen qué tan grande, ¿no? Pues, puede ser así, ¿verdad? Son muy malos para dibujar personas. Entonces, si tenemos esta silla, el total de la fuerza, vamos a suponer que se distribuye en la totalidad de las patas, de las 4 patas. ¿Estamos? Entonces, la presión, cada pata dice, la presión se calcula como el peso, ¿verdad? El peso, la fuerza, dividido el área. Y en este caso, la fuerza, pues se representa como el peso. Entonces, aquí voy a poner masa por gravedad dividido el área. Pero el área es el área de las 4 patas, ¿sí? De las 4 patas. Entonces, si suponemos que el peso, ¿sí? Si el peso se distribuye entre las 4 patas, entonces aquí voy a poner 4. Entonces sería la cuarta parte del peso. Dividido el área de una de las patas. Y noten esto, podría estar hablando del peso distribuido en 4 áreas, ¿verdad? Es lo mismo exactamente. Entonces cada pata ejerce exactamente la misma presión. Por lo tanto, la presión sería en este caso la masa, que son 95 kilogramos, multiplicada por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, dividido 4 veces el área. Como el problema me dice que las patas son circulares de 0.5 centímetros de radio, ¿verdad? Sí, de radio. 0.5 centímetros al cuadrado multiplicado por pi. Por favor, noten esto. Estamos hablando de la cuarta parte del peso distribuido sobre una de las áreas o del peso total distribuido en 4 áreas. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Por lo tanto, la presión aquí me quedaría como 95 multiplicado por 9.8 dividido 4 por pi multiplicado por 0.5 centímetros por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y esto me da un valor de la presión, vean, muy grande, de 2.96 por 10 a la 6 newtons sobre metros cuadrados. Podría escribir 2.96 por 10 a la 6 pascales. O podría escribir que la presión es de 2.96 por 10 a la 6, que es megapascales. Voy a preferir esta última como mi respuesta final. Entonces la presión que ejerce cada una de las patas sobre el suelo es de 2.96 megapascales. Sin embargo, pues me interesa más cómo es que la presión se aplica directamente a fluidos. Entonces, pues vamos a ver aquí lo que es la presión debido a un fluido. Presión debida a un fluido. No, debida no. A un fluido. Esto va a ser útil porque vamos a poder hablar sobre los milímetros de mercurio, ¿no? O sea, ya estamos hablando, el mercurio es un fluido, el agua es un fluido, entonces, ¿cómo es que pues, los fluidos generan presión? Pues se van a dar cuenta de algo bien interesante. Supónganse que nosotros tenemos un recipiente, y por fines prácticos voy a suponer que es un recipiente rectangular, como que fuera una pecera, algo así. Imaginemos que tenemos esta pecera e imaginemos pues, que la tenemos llena de agua. Imaginemos que tenemos esto aquí pues, lleno de agua. Ahí está. Ahora, piensen en esto. Supongamos que esta pecera pues, tiene cierta altura. Una altura que voy a llamar h. ¿Estamos? Esta agua puede generar una presión en el fondo de la pecera, ¿verdad? Más o menos así. Para no tomar toda el área, pues simplemente voy a tomar aquí pues una región de área cualquiera sobre la superficie. Vean, de cualquier forma.
Yo estoy tomando aquí cualquier forma. Y la voy a proyectar pues en el fondo del recipiente. Más o menos así me quedo. Ahí está, más o menos. Uy, ahí está. Imaginemos entonces que esto genera una columna de fluido. Ya van a ver por dónde vamos con esto de columna de agua también, ¿no? Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? Imaginemos entonces que tenemos este, este recipiente y tenemos pues, esta columna de fluido. Este fluido, pues aquí tiene una región A. Y este peso de este fluido, si bien solo el peso de ese fluido, de esa columna de fluido que se genera ahí, se está aplicando sobre la superficie del fondo del recipiente, ¿verdad? Ahí está generando una fuerza el propio fluido. ¿Y cuál es la fuerza que está generando? Pues su propio peso. Por lo tanto, yo podría calcular la presión de este fluido. La presión se calcularía como, pues según lo que sabemos, la fuerza dividido el área. Bueno, pero la fuerza, pues sería el peso de esa columna de fluido, el peso dividido el área. Pero a su vez el peso pues se calcula como masa por gravedad dividido el área. Pensemos que no necesariamente esto es agua, ¿sí? Y si no es pues cualquier tipo de fluido con densidad dada. Puede ser mercurio, puede ser agua de mar, puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de fluido, gasolina, cosas por el estilo. Por lo tanto, pues la presión estaría dada por la masa. Bueno, pero ¿cómo calculo la masa? Pues hace unos momentos hicimos un ejercicio en el que pudimos calcular la masa de un objeto, ¿dónde está? Aquí, al despejar la ecuación de densidad. Vean, de masa es densidad por volumen. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí que la masa es densidad por volumen. Por lo tanto, yo podría escribir aquí densidad por volumen por gravedad dividido el área, porque la masa se reemplazó por la expresión de densidad por volumen. Ahora voy a calcular el volumen de esa columna de agua. Y vean que esa columna de agua, pues es como que fuera un cilindro irregular, ¿no? Sí, se llama cilindro porque pues tiene una sección constante, ¿no? Independientemente de donde rebanemos, pues tenemos la misma sección. Para calcular entonces el volumen de esta columna, pues simplemente voy a multiplicar el área por su altura. De tal forma entonces que de momento me quedaría aquí que la presión sería la densidad por el volumen, que resultó ser el área por la altura por la gravedad dividido el área. Y noten que de esta expresión yo puedo cancelar el área y finalmente entonces escribir que la presión se calcula como la densidad del fluido, la gravedad y la altura. Y noten este elemento importante. La presión que genera un fluido solamente depende de la altura que tenga, no depende de la región donde se esté aplicando. Es decir, este recipiente aquí puede ser cuadrado, puede ser circular, puede tener forma de estrella. No importa, únicamente me interesa la altura que tiene la columna de fluido, la altura del fluido. Por eso es que la presión se puede medir en metros columna de agua, porque solamente me interesa cuánto es la altura, porque si conozco la densidad y conozco la gravedad, puedo calcular la presión. ¿Estamos? Igualmente en milímetros de mercurio. La cantidad de altura de milímetros, porque conozco la densidad del mercurio y conozco la gravedad, puedo calcular la presión. Por eso es que es útil entonces esta ecuación y se conoce como la presión debido a un fluido. Estamos muy útil para cuando nosotros queremos calcular la presión que se genera en el fondo de algún recipiente debido a un fluido específico y, por ejemplo, pues saber si ese fondo lo va a soportar o cosas por el estilo. Hagamos un ejemplo donde podamos aplicar esta idea. Este ejemplo número 4 dice así.
Halle la presión en kilopascales, vean que me lo piden en kilopascales, producida por una columna de mercurio de 60 centímetros de alto. ¿Cuál es esa presión en libras sobre pulgada cuadrada y en atmósferas? Dos unidades de presión importantes. Pues para eso, pues vamos a ir a ver nuestra super tabla, nuestro super formulario, y allí van a encontrar pues que las presiones se relacionan aquí con esos factores de conversión que voy a dejar por aquí para que me sean útiles después. A ver, me piden la presión. Ya vimos que la presión debido a un fluido, el mercurio es un fluido, es un metal, el único metal líquido. La presión se calcula como la densidad por la gravedad por la altura. En este caso, para conocer la presión debido a una columna de mercurio, pues yo necesito la densidad del mercurio. Y vamos a ver cuánto es esa densidad aquí en nuestra tabla. Y vemos que el mercurio tiene una densidad de 13.6 por 10 a la 3, que es aproximadamente pues, 13.600 kilogramos metro cúbico. 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y esto multiplicado por su altura, y según 60 centímetros, 0.6 metros. Entonces, con eso puedo calcular la presión debido a esta columna de mercurio de 60 centímetros. Me queda entonces 13.600 multiplicado por 9.8 y multiplicado por 0.6, lo que me da un valor de 79.968. 79.968. Esto está, vean que kilogramo metro cuadrado sobre segundo, pues me da newtons, ¿verdad? Masa por gravedad. Y metro cúbico y metro se cancelan y se simplifican para que me dé metro cuadrado. Entonces me queda newton metro cuadrado, que son pascales. Y como el problema lo quiere en kilopascales, entonces aquí sería la densidad de esta columna de mercurio es de 79.9, más o menos, bueno, casi 80, ¿no? Kilopascales. Y aquí tenemos entonces la presión que el problema estaba solicitando. Uy. Ahora, no solamente me piden eso, sino me piden esa presión en libras sobre pulgada cuadrada y también me lo piden en atmósferas. Pues entonces vamos a determinar cuánto sería. Vamos a ver si se viene la multiplicación, ¿verdad? 13.600 por 9.8 y por 0.6. Ahí estamos. Calcularemos esto entonces en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces tenemos aquí nuestro factor de conversión a PSI, que es libras sobre pulgada cuadrada. Y vamos a convertir entonces los 79.968 pascales por... ¿Estamos? 6.894.76 pascales en un PSI o libra sobre pulgada cuadrada, que es lo mismo, ¿no? Entonces 79.968 dividido 6.894.76, lo que me da un valor de 11.6 PSI aproximadamente. Aquí tenemos esa presión en libra sobre pulgada cuadrada. Lo convertimos ahora a atmósfera, 79.968 pascales por, vamos a ver, una atmósfera tiene 101.325 pascales. Entonces aquí me queda 79.968 dividido 101.325 pascales. Y me da un valor de 0.79 más o menos, 0.79 atmósferas. Y así, ya tenemos el valor de la presión en PSI y en atmósferas. Un elemento más que aprenderemos es a lo que llamamos la presión atmosférica. La presión atmosférica es aquella presión que la atmósfera ejerce sobre la superficie terrestre. En esta figurita, pues vamos a suponer que esto que está aquí dibujado es el planeta Tierra. Y aquí, pues tenemos el conjunto de capas que definen a la atmósfera, ¿no? Que la estratosfera, que la heliosfera y todas estas capas, ¿no? Que no tengo presente cuáles son sus nombres. Generalmente a toda esta capa atmosférica, que es la estratosfera, ese conjunto de capas que forman nuestra atmósfera total. Ya aprendimos que los fluidos pues, generan una presión, que se calcula como la densidad por la gravedad por la altura. También sabemos que los gases también son fluidos
y por lo tanto, pues pueden generar también una presión. Por lo tanto, la presión que se genera debido a este conjunto de capas que nosotros tenemos aquí es a lo que se le conoce como la presión atmosférica. Y la presión atmosférica pues se mide generalmente en atmósferas y tiene un valor de una atmósfera, que en pascales representa 101.325 pascales. Este es el valor de la presión atmosférica, es decir, toda persona que esté inmersa dentro de nuestra atmósfera soporta una presión de 101.325 pascales. Ahora, esta presión es ideal, porque recuérdense que, pues, que la Tierra no es una superficie circular, como que fuera una esfera, sino la superficie de la Tierra varía, ¿no? Hay valles, hay montañas y cosas por el estilo. Entonces la presión varía dependiendo de la superficie en la que nosotros nos encontramos, por eso es que es importante la presión atmosférica. A diferentes presiones atmosféricas, pues el cuerpo humano y algunos otros elementos como el clima, pues van variando. Por ejemplo, recuérdense que en química ustedes aprendieron que eso de los gases, ¿no? Saben que la presión multiplicada por el volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante universal de los gases y multiplicado por la temperatura. Pueden que lo hayan visto o puede que no. Pero al final lo que nos interesa es que la presión y la temperatura están relacionados proporcionalmente. Según esta ecuación, a mayor presión, mayor temperatura. No sé si alguna vez lo intentaron, pero les voy a contar un contexto, una contextualización. Antes existían unos infladores que eran manuales. Eran como una especie de jeringa que podía jalar aire y cuando nosotros lo empujábamos, se empujaba el aire hacia la llanta de una bicicleta, por ejemplo. Si alguna vez los utilizaron, pues se dieron cuenta de que cuando los inflaban, el inflador se calentaba y no era por la fricción, sino ¿por qué? Porque dentro del inflador nosotros empujamos el aire, o sea, le estamos aplicando una fuerza dentro de un área pequeña y estamos generando una presión en el aire. Cuando nosotros empujamos el aire, estamos aumentando la presión del aire y por lo tanto aumentamos la temperatura, ¿verdad? También, si nosotros vivimos en un alto, por ejemplo, la ciudad de Quetzaltenango, imagínense que la ciudad de Quetzaltenango está aquí, y nosotros queremos bajar hacia la playa, tenemos que bajar cierta columna de agua y cierta columna de atmósfera. Y noten que entonces la columna de atmósfera va a ser mayor cercana a la playa que en una montaña alta, por ejemplo. Como la presión, vean que la presión varía de acuerdo a la altura, porque la densidad de la gravedad pues varía un poco, varía principalmente la altura. Entonces, a mayor altura o a mayor profundidad, vamos a tener mayor presión. Y a mayor presión, mayor temperatura. Por eso es que en las zonas costeras generalmente la temperatura es mayor, porque tenemos mayor presión de aire, mayor presión empujando en todos lados. Eso hace que la temperatura aumente. Una aplicación de la ley de los gases y de los fluidos, una contextualización. Si ustedes viven en la ciudad de Quetzaltenango, pues sabemos, tenemos poca columna de agua, perdón, poca columna de atmósfera sobre nosotros, así entre comillas. Y si bajamos hacia la costa, vamos hacia la playa, hemos ganado más profundidad dentro de la atmósfera. Mayor profundidad, mayor presión y mayor temperatura. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué hace calor en la costa? Porque tenemos mayor presión de aire o de atmósfera sobre nosotros. Eso incrementa la temperatura. ¿Estamos? Entonces, la presión atmosférica tiene un valor de 101.325 pascales. Ahora, hay elementos importantes que nosotros tenemos que aprender con la presión atmosférica. Una presión que se llama presión absoluta, que es la presión que ejerce algo, ¿verdad? La presión absoluta, que es la presión que ejerce algo, una presión, más la presión atmosférica. Y también tenemos lo que vamos a llamar la presión manométrica, que simplemente es la presión que ejerce un objeto sin tomar en cuenta la presión atmosférica. Simplemente la presión sin tomar en cuenta la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando ustedes inflan un balón, ustedes lo están inflando inicialmente cuando este tenía dentro de la misma presión atmosférica. Y afuera de él está la presión atmosférica. Cuando nosotros medimos la presión dentro del balón, estamos midiendo la presión manométrica porque ya está incluida la presión atmosférica. Es decir, no la tomamos en cuenta porque está tanto dentro del balón como está fuera del balón o de la pelota. Entonces, como está dentro y fuera, pues no tomamos en cuenta. La única diferencia de presión es la presión que el aire que está dentro está generando y eso se le conoce como presión manométrica. Así como el aire de la llanta de una bicicleta o las llantas en los vehículos, cuando las miden
en libras sobre pulgada cuadrada, 35 libras, que 25 libras sobre pulgada cuadrada, que es presión, ¿verdad? Libras sobre pulgada cuadrada, no es peso. Me está dando el valor de la presión manométrica, no la presión absoluta. ¿Estamos? Muy bien. Hagamos rápidamente nuestro ejemplo número 5. Ya sé que se me fue el tiempo por estar hablando de contextualizaciones. Este problema número 5 dice así. Halla la presión total en pascales, a 118 metros bajo la superficie del océano. La densidad del agua de mar es de 1.024 gramos sobre centímetro cúbico y la presión atmosférica al nivel del mar es de 1.013 por 10 a la 5 pascales. La presión total o la presión absoluta es aquella presión en la que nosotros tomamos en cuenta la presión atmosférica. Entonces la presión absoluta sería la presión que el agua está ejerciendo, que como por ser agua de mar, pues es un líquido y se calcula como densidad por gravedad por altura, más la presión atmosférica. Entonces en este caso, pues la presión absoluta sería la densidad, que en este caso me lo dan en gramos sobre centímetro cúbico. Hacemos rápidamente una conversión y ustedes se darán cuenta que este resultado, si ustedes lo hacen ahí donde se encuentran, 1024 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y esto multiplicado por la altura, que son 118 metros. Y esto le sumaremos la presión atmosférica, que el problema me dice que es de 1.013 por 10 a las 5 pascales. Y así me daría entonces la presión absoluta, es decir, si nosotros la midiéramos desde el espacio exterior, ¿verdad? Podríamos determinar cuál es la presión a los 118 metros debajo de la superficie. Entonces 1024 multiplicado por 9.8 multiplicado por 118. Ahí estamos, más 100. Vamos a ponerlo mejor como nos lo dieron, 1.013 por 10 a la 5. Y me da el valor entonces de la presión absoluta. Este valor es de 1.28 por 10 a la 6. 1.28 por 10 a la 6 pascales. Y aquí tenemos entonces el valor de la presión absoluta a 118 metros bajo la superficie del océano. Así, pues terminamos nuestra clase del día de hoy. Perdonen que les haya quitado algunos minutos de su tiempo. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Espero que tengan también un buen inicio de mes, que todo les salga bien. Y nos miraremos entonces en nuestra siguiente clase. Cuídense mucho, que se encuentren muy bien. Audio Jungle.